Hay momentos en la vida en los que todo parece tambalearse, no solo afuera, sino dentro. Cuando llegan malas noticias, cuando una tormenta emocional se aproxima sin avisar, cuando todo a nuestro alrededor se sacude como si el suelo perdiera firmeza bajo nuestros pies. Y en medio de ese temblor interno, buscamos desesperadamente una roca, algo que no se mueva, algo que no se derrumbe, algo que nos sostenga cuando parece que ya nada lo hace. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si el mundo se te viniera abajo y tú solo pudieras esperar a que pase el temblor. Como si tu alma estuviera en medio de un terremoto emocional y los refugios conocidos no pudieran contenerte. Si hoy estás viviendo una prueba, si sientes que ya no puedes con tanto, si estás enfrentando una situación que no sabes cómo resolver, detente un momento, haz espacio y escucha. Quiero que sepas, de verdad, que no estás sin compañía. Aunque el miedo te hable fuerte, aunque la incertidumbre insista, hay una voz más alta que todo eso. El Salmo 46 es un refugio. Es el susurro de Dios diciendo, no temas. Aunque la tierra tiemble, yo estoy contigo. Así que hoy te invito a quedarte unos minutos aquí, conmigo. Este espacio no requiere que tengas respuestas, solo que tengas el corazón abierto. Porque en medio del caos, Dios sigue siendo tu fortaleza. En medio del ruido, su voz sigue hablando paz. Y quizás, justo ahora, este mensaje sea eso que tu alma estaba esperando. Prepárate para escuchar. Porque lo que viene no es solo una lectura, es un refugio para el alma. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre a mano en momentos de angustia. Por eso, aunque la tierra se estremezca, aunque los montes se hundan en el fondo del mar, no temeremos. Aunque sus aguas rujan y se encrespen, aunque los montes tiemblen ante su furia, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Un río, con sus brazos, regocija la ciudad de Dios, santifica las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no puede ceder. Dios la socorre al despuntar la aurora. Las naciones bramaban, los reinos se tambaleaban. Él alzó su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Vengan a ver las hazañas del Señor, los estragos que ha causado en la tierra. Él pone fin a la guerra en todo el país, rompe el arco, parte la lanza y consume los carros en el fuego. Deténganse y reconozcan que yo soy Dios, exaltado entre las naciones, enaltecido sobre la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. A veces la vida tiembla como un terremoto, no en lo físico, sino dentro. Se sacuden los pensamientos, las certezas desaparecen, las fuerzas se desgastan y el miedo toma el control. Todo lo que parecía firme comienza a resquebrajarse, lo que era claro se vuelve confuso y lo que antes sostenía ahora parece no poder resistir más.
En esos momentos de profunda incertidumbre, cuando el alma se siente pequeña, vulnerable, expuesta, buscamos una roca, un refugio, un lugar donde la tormenta no tenga la última palabra. Y justo ahí, entre la niebla emocional y el temblor del alma, el Salmo 46 aparece como una luz, no como una fórmula que lo resuelve todo, sino como un faro que permanece encendido, una promesa escrita para los que necesitan consuelo. Este salmo no niega el dolor, no evita el caos, habla con honestidad de terremotos, de guerras, de naciones que braman, de montes que se derrumban y aguas que se agitan. Pero en medio de todo eso, declara algo más profundo, que Dios permanece, que no huye, que no se esconde, que está presente incluso cuando todo se desmorona. Esta palabra tiene algo que decirte hoy, y cada versículo que contiene puede convertirse en un abrazo espiritual, en un susurro de paz, en una certeza silenciosa que sostiene lo que parece derrumbarse. Por eso, ahora te invito a reflexionar con calma, a caminar versículo por versículo, a dejar que cada línea respire en tu interior y hable justo ahí donde más lo necesitas. Quizá, cuando lleguemos al final, también tú puedas decir con certeza, no solo que Dios está, sino que Dios está contigo y que no hay terremoto que pueda quitarte eso. El Salmo abre con una certeza profunda. Dios no es solo presencia, es amparo, fortaleza y ayuda inmediata cuando el alma se agita. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre a mano en momentos de angustia. Este versículo no es una promesa vacía, es un ancla para los días en que el corazón se rompe en silencio. Cuando el alma grita sin voz, Dios no es un espectador lejano, es refugio. Es donde podemos descansar sin ser juzgados. Es esa fuerza suave que sostiene incluso cuando no queda nada más. Y cuando el miedo aprieta, cuando la angustia nubla los pensamientos, Él está ahí, con ayuda segura, no a veces, no si lo merecemos, siempre. Aquí en el versículo 2 se hace una declaración valiente. Aunque todo tiemble afuera, aunque el mundo parezca derrumbarse, hay una confianza que permanece intacta. Por eso, aunque la tierra se estremezca, aunque los montes se hundan en el fondo del mar, no temeremos. Aquí la imagen es brutal. La tierra, lo que creemos firme, se desmorona. Las montañas, lo que creemos eterno, se hunden. ¿Y aún así, no temeremos? No porque no haya peligro, sino porque sabemos en quién descansamos. Este versículo nos recuerda que la fe no es ausencia de temblor, sino confianza en medio del temblor. Y ese tipo de fe no nace de uno mismo, nace de vivir refugiados en Dios, de haber probado que Él sostiene cuando todo cae. En el versículo 3 describe el caos, aguas que braman, montes que se sacuden. Pero en medio de todo eso, hay una calma que viene de Dios. Aunque sus aguas rujan y se encrespen, aunque los montes tiemblen ante su furia, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Cuando todo es ruido, confusión y caos,
Dios sigue siendo el mismo. Aunque el mundo ruja, aunque la tormenta no se calle, aunque todo parezca en guerra, su paz puede calmar incluso los océanos interiores. Este versículo nos recuerda que aunque todo afuera se sacuda, hay una quietud más profunda, un centro al que podemos volver. Y ese centro tiene nombre: Dios. En el versículo 4, la imagen cambia. Aparece un río que alegra, llena de vida, un símbolo de la paz interior que se encuentra al habitar con el Altísimo. Un río con sus brazos regocija la ciudad de Dios, santifica las moradas del Altísimo. Aquí la escena cambia. Del ruido del mar pasamos al fluir de un río que no destruye, sino que alegra. Es la presencia constante de Dios en medio del caos. Es ese susurro de paz que corre por dentro cuando todo por fuera parece perdido. Esta ciudad de Dios no es solo un lugar, es el alma de quien lo habita. Es nuestro corazón transformado en templo, regado por la corriente de su amor. En el versículo 5 se revela la estabilidad del alma que confía. Si Dios está en medio, no hay nada que logre derribar lo que Él sostiene. Dios está en medio de ella, no puede ceder. Dios la socorre al despuntar el aurora. Cuando Dios habita en un lugar, ese lugar no cae. Aunque tiemble todo lo demás, aunque haya ataques o desgastes, cuando Dios está dentro, hay algo que permanece firme. Este versículo es una promesa para quienes se sienten a punto de rendirse. No caerás, porque Dios ya está en ti, y no solo estará cuando todo termine. Él te ayudará desde que amanece, desde el primer suspiro del día. En el versículo 6, describe lo externo temblando, naciones, reinos, tierra, pero basta una palabra de la voz de Dios para que todo se ordene y se aquiete. Las naciones bramaban, los reinos se tambaleaban, Él alzó su voz y la tierra se derritió. Aquí vemos cómo el mundo entero parece perder el control. Naciones en guerra, reinos tambaleándose, voces gritando. Pero entonces, Dios habla. Y cuando Él habla, todo cambia. Su voz no es grito, es poder. Es como un fuego que derrite el hielo de la desesperanza. Es una palabra que no se debate, se cumple. Aunque la humanidad se tambalee, Dios no lo hace. Su voz tiene la última palabra, y esa palabra es paz. Hemos recorrido los primeros 6 versículos del Salmo 46. Hasta aquí, el Salmo nos ha hablado del temblor del mundo, del caos que agita por fuera y de la paz que permanece por dentro. Hemos visto cómo la tierra se estremece, cómo las aguas braman, cómo los reinos titubean. Pero también hemos escuchado que en medio de todo, Dios está presente, que hay una ciudad que se alegra, una mañana que amanece con esperanza, una voz que disuelve el miedo. Tal vez ya hay una imagen que tocó tu corazón, una palabra que se quedó contigo, una certeza que comenzó a encenderse por dentro. Tómate un momento para dejar que eso se asiente. Respira, escucha tu interior. Recuerda que en medio del ruido, Dios sigue susurrando. Seguimos caminando juntos,
versículo a versículo, descubriendo que este salmo no solo se contempla, se habita. En el versículo 7, el salmista nos da una pausa de fe. Dios no solo reina, también acompaña. No es lejano, es nuestro refugio, nuestro defensor cercano. El Señor de los ejércitos está con nosotros, es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Este versículo no es solo una afirmación, es un grito de certeza en medio del ruido. No estamos solos, aunque todo a nuestro alrededor diga lo contrario. Dios está con nosotros, no contra nosotros. Está presente, fiel, cercano, y no como un espectador, sino como un refugio seguro. No necesitamos entenderlo todo, solo refugiarnos en Él como lo hizo Jacob, quien también luchó, también dudó, y aún así fue abrazado por su gracia. En el versículo 8 se nos invita a observar, a ver las obras del Señor, a contemplar cómo Él actúa en la historia y también en nuestra historia. Vengan a ver las hazañas del Señor, los estragos que ha causado en la tierra. Aquí se nos invita a mirar, a recordar, a no olvidar lo que Dios ha hecho. Él no solo actúa en lo invisible, también deja huellas visibles de su poder. Este versículo nos recuerda que el caos que vemos no tiene la última palabra. Dios interviene, transforma y derriba lo que parecía invencible. Las batallas que ha ganado en el pasado son testimonio vivo de que Él sigue obrando hoy. En el versículo 9 muestra el poder pacificador de Dios. Él silencia guerras, rompe armas, detiene el conflicto, es artesano de la paz. Él pone fin a la guerra en todo el país, rompe el arco, parte la lanza y consume los carros en el fuego. Aquí se nos muestra al Dios que no alimenta la guerra, sino que la termina. Él no solo pelea por nosotros, Él trae paz. El arco se quiebra, la lanza se rompe, el escudo arde, porque cuando Dios decide intervenir, lo que amenaza deja de tener poder. Este versículo es una promesa. No importa qué conflicto estés atravesando, ni cuánto tiempo lleve, Dios puede acabarlo y traer una paz que no es ausencia de problemas, sino presencia de su mano sobre ti. En el versículo 10 se nos llama a estar quietos, a detenernos, no para huir, sino para reconocer. Dios es Dios, y esa verdad trae descanso. Deténganse y reconozcan que yo soy Dios, exaltado entre las naciones, enaltecido sobre la tierra. Este es uno de esos versículos que nos detienen en seco. Quédense quietos, en un mundo que no para, que no espera, que no deja de exigir. Aquí Dios no nos pide que corramos, ni que resolvamos todo. Nos pide que nos detengamos, que respiremos, y que en ese silencio forzado reconozcamos que Él sigue siendo Dios. No depende de nuestro esfuerzo, no depende de nuestras fuerzas. Él será exaltado, aunque el mundo parezca ignorarlo. Y mientras todo se mueve, Él nos invita a descansar en su soberanía. En el versículo 11, el Salmo termina como comenzó, reafirmando que no estamos solos. Dios está con nosotros, y eso basta para enfrentar cualquier temblor. El Señor de los ejércitos está con nosotros, es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Este versículo se repite, y no es casualidad.
Es un eco de esperanza que resuena en lo profundo. Cuando Dios repite algo, es porque necesitamos escucharlo una y otra vez. Una vez más, el Salmo nos recuerda: no estás solo, no estás sola. El mismo Dios que caminó con Jacob, que venció guerras, que rompió lanzas y apagó fuegos, hoy está contigo. Cuando todo se tambalea, cuando no sabes qué hacer, cuando ya no puedes más, Dios es tu refugio firme, y ese refugio nunca se derrumba. Después de recorrer este salmo verso a verso, de sumergirnos en sus palabras como quien entra a una cueva sagrada, algo dentro de nosotros se ha movido. Tal vez ha sido una promesa encendida, una imagen que se quedó flotando en el alma, una certeza que comenzó a brotar en medio del temor. No hemos leído solo palabras. Hemos dejado que cada línea respire en nuestro interior, que Dios hable, que el corazón escuche. Y ahora, después de contemplar, después de entender con el alma lo que este salmo revela, es momento de responder. No con fórmulas, no con frases vacías, sino con sinceridad, con entrega, con esa vulnerabilidad que se vuelve fuerza cuando se dirige a Él. Vamos a dejar que el alma hable, que lo que se removió por dentro se transforme en expresión, que el salmo que nos abrazó reciba también nuestra voz. Señor mío, hoy he escuchado tu palabra como quien escucha el latido de un corazón fiel. Cada versículo del Salmo 46 ha sido como un susurro que llega en medio del ruido, como una promesa que florece cuando todo parece seco. He recorrido esta escritura como quien camina por senderos invisibles, y mientras el mundo agita sus aguas y tiembla bajo mis pies, he sentido tu voz firme, inmóvil, real, no como idea, sino como presencia que se queda. Aunque todo se sacuda a mi alrededor, aunque las noticias traigan miedo, aunque las decisiones pesen y los días se vuelvan confusos, yo elijo confiar. Confío en tu carácter, en tu ternura, en tu fidelidad que no cambia. Aunque no entienda el camino, aunque mis pasos sean inseguros, me aferro a ti, a tu palabra, a tu abrazo invisible. Tú, Dios, eres mi refugio cuando todo se rompe, mi fuerza cuando ya no me quedan fuerzas, mi paz en medio del caos. Cuando el ritmo de la vida me supera, cuando las tareas me ahogan, cuando el alma se cansa, no corro a esconderme, corro a ti. Tú no eres mi última opción, eres mi primer refugio. Eres la voz que me calma cuando no encuentro sentido, el abrazo que me envuelve cuando me siento sin compañía en medio de todo. No necesito entenderlo todo. No necesito controlar lo que no depende de mí. Solo necesito saber que tú estás aquí, presente, cercano, firme, con tu amor intacto. Hoy quiero llevar este salmo a mi vida diaria. Cuando me despierte con ansiedad, cuando las preocupaciones económicas se asomen, cuando me falten las palabras para orar, ahí, justo allí, recordaré que hay un río de tu presencia, que fluye silencioso pero que alegra mi alma incluso en las noches más largas. Cuando no vea salida, cuando me sienta sin rumbo ni dirección, cuando las personas me fallen, cuando incluso yo me decepcione, me rendiré a tu cuidado. Y en medio de mi vulnerabilidad te reconoceré como mi Dios, mi abrigo, mi castillo, mi hogar. Que este salmo no se quede en mis pensamientos, no se encierre entre páginas leídas, sino que se convierta en mi forma de caminar, mi manera de resistir, mi manera de vivir contigo.
que se convierta en respuesta frente al miedo, en lenguaje frente al silencio, en fortaleza frente al cansancio. Tú estás conmigo. Y eso lo cambia todo. Porque no importa cuán grande sea la tormenta ni cuán fuerte el temblor, si tú estás aquí, todo puede volver a tener sentido. Gracias por no alejarte. Gracias por quedarte cuando todo se va. Gracias por seguir siendo el refugio que mi alma necesita. Señor, te amo. Hemos caminado por el Salmo 46 como quien recorre un santuario invisible. Versículo a versículo, hemos escuchado su eco, un Dios que no se aleja, una fuerza que no flaquea, una paz que no depende del ruido exterior. Le hemos respondido desde lo más profundo del corazón, con palabras que nacieron de la vulnerabilidad, de la necesidad y también de la confianza. Y ahora, después de meditar cada línea, después de hacer nuestro su mensaje, es momento de dar otro paso, convertir este salmo en oración. Ya no como reflexión, sino como entrega. Ya no solo como respuesta, sino como conversación viva entre tú y el Señor. Porque si hay algo que este salmo nos ha mostrado, es que Dios no espera que todo esté en calma para encontrarse contigo. Él habita el temblor, Él permanece en el caos, Él responde en la angustia, Él se alegra contigo en la ciudad que no será conmovida. Así que, prepárate para orar. Respira hondo. Deja que lo que has escuchado descienda al alma y se transforme en palabras sinceras. Que tu oración sea como ese río que corre en la ciudad de Dios, silenciosa, constante, pero capaz de alegrar incluso los días más oscuros. Señor mío y Dios eterno, cuando todo parece tambalearse, cuando lo que era seguro se convierte en incertidumbre, cuando el suelo se quiebra bajo mis pies y mi alma se pregunta qué viene después, me acerco a ti no buscando respuestas, sino buscando tu presencia. Las emociones me atraviesan como flechas y el alma se encoge ante la fragilidad de los días. El ruido de afuera se mezcla con el ruido de dentro y todo se vuelve confusión. Pero ahí estás tú. En medio de ese caos tú eres el silencio que abraza. Eres la quietud que no huye. Eres la paz que no depende de las circunstancias. Hoy llego con los brazos caídos, con los pensamientos dispersos, con la mirada cansada y con esa sensación de estar en medio de una batalla que no sé cómo pelear. Pero tu palabra me recuerda que cuando todo se agita, tú permaneces. Me invitas a detenerme, a soltar el miedo que me empuja, la angustia que aprieta, el cansancio que me nubla, a dejar de correr a refugios falsos y a mirarte a ti, que siempre estás, que nunca te mueves, que no desapareces. Tú eres río que corre sin cesar, río que no arrastra, sino que limpia, que no devasta, sino que alegra, que no se detiene, sino que renueva. Haz que ese río fluya dentro de mí hoy, en mis pensamientos que se aceleran, en mis emociones que se agitan, en mis decisiones que no sé tomar. Dios de los ejércitos, ven y acampa a mi alrededor, no solo como protección, sino como compañía. No solo como muro que me defiende, sino como presencia que me habita. Tómame de la mano en medio de mi caos,
Enséñame a caminar con paso firme aunque el suelo tiemble. Guía mis pasos cuando no sé hacia dónde ir. Recuérdame que si tú estás conmigo, no hay batalla que no pueda enfrentar. Donde hay ruido, trae tu paz. Donde hay temor, trae tu fortaleza. Donde hay agotamiento, trae descanso verdadero, no solo descanso físico, sino descanso del alma. Ese que viene cuando me rindo a ti, cuando dejo de controlar, cuando dejo de exigir explicaciones y empiezo a confiar. Haz que mi vida esté marcada por tu presencia, no por mis preocupaciones. Haz que mi fe sea más fuerte que mi miedo. Haz que en cada jornada, en cada paso, en cada decisión, pueda reconocer que no me has abandonado, que tú, Señor, caminas conmigo. Y si un día todo lo que me rodea cambia, si todo lo conocido se desmorona, si incluso mis propias fuerzas me fallan, que no cambie esto, saber que tú eres Dios, que tú estás, que eso es suficiente. Suficiente para descansar, suficiente para seguir caminando, suficiente para decir, no temeré. Gracias por ser roca que no se mueve, abrazo que no se aleja, esperanza que no se apaga. Gracias por estar en medio, en todo y por encima de todo. Gracias por ser refugio seguro cuando no tengo a dónde ir, por ser fortaleza estable cuando todo se derrumba. Todo esto lo elevo a ti con humildad, con confianza, con gratitud, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Qué descanso tan profundo es saber que no tenemos que cargarlo todo, que no somos responsables de sostener el mundo, que nuestra fragilidad no espanta a Dios, sino que lo atrae con compasión. Qué alivio es comprender que, incluso cuando todo parece tambalearse, cuando nuestras certezas se desvanecen, cuando el alma se siente como una casa sin cimientos, Dios sigue firme, inamovible, presente, paciente. Este salmo no promete que el suelo no se moverá, no promete que el agua no se agitará, ni que las noticias dejarán de doler, pero sí promete algo más profundo, una presencia en medio del temblor, una voz que nos susurra al corazón: detente. Deja de correr. Deja de intentar sostenerte con tus propias fuerzas. Yo soy Dios y estoy contigo. Ese mensaje no es solo poesía, es sustento, es medicina para quien camina sin rumbo, para quien llora en silencio, para quien ha olvidado que hay una sombra sagrada bajo la cual podemos descansar. Así que hoy, deja que estas palabras te acompañen, no solo ahora, sino cuando el suelo vuelva a moverse, cuando la noche se alargue, cuando el alma vuelva a temblar. Recuerda que hay un refugio más grande que cualquier tormenta, un castillo que no se derrumba, un río que alegra incluso en la sequía, y que tú puedes poco a poco hacer silencio, cerrar los ojos, soltar el peso y descansar en él, no porque tengas el control, sino porque confías en quien sí lo tiene. Gracias por quedarte hasta el final. Tu presencia aquí es valiosa y nos honra saber que has elegido este espacio para encontrarte con Dios. Si este salmo ha hablado a tu corazón, si ha traído paz en medio del ruido, te invito a compartirlo con alguien que también necesite un refugio hoy,
Quizás con un solo gesto pueda ser medio de consuelo para un alma que está esperando una palabra de esperanza. Suscríbete si deseas seguir caminando con nosotros por este sendero de fe, descanso y renovación. Aquí no solo hay contenido, aquí hay compañía. Aquí hay palabras que abrazan, oraciones que sostienen y un recordatorio constante. No estás solo, no estás sola. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por permitir que lo espiritual tenga espacio en tu día. Espero verte pronto, en un nuevo salmo, una nueva oración y siempre bajo la misma sombra de paz que Dios nos ofrece. Que el Señor te bendiga, que te envuelva con su paz y que te recuerde una y otra vez que Él nunca se aparta de tu lado.